Al estar 2 días en mi casa con dolores, sin poderme mover, porque era que no me podía mover, no hallaba, de ninguna manera hallaba paz, mi dolor era muy fuerte. El segundo día de estar en mi casa se me empezó a agudizar. Tal vez porque la noche anterior tuve una experiencia muy fuerte con mi esposo. La noche anterior confirmé la infidelidad de mi esposo. Para mí fue fue muy duro, una realidad, enfrentar una realidad muy dura. Tanto así que llevó a que mi condición física se agravara y tanto que a las 3 de la mañana de ese segundo día tuvieron que llamar una ambulancia para llevarme nuevamente de urgencias al hospital. Los paramédicos me evaluaron, al irme a subir a la ambulancia sabía que había alguien esperándome allí. Cuando me suben sabía que allí estaba sentado Santo Domingo Sabio. Para mí fue una alegría en medio de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Fue una alegría porque fue como el Señor diciéndome, aquí estoy. Nuestros santos patronos, es importante saber que ellos están con nosotros cuando nosotros lo necesitamos, no, en los momentos de alegría, de felicidad, pero también en los momentos de dolor, de enfermedad, de pena, de angustia, de tristeza, ahí están nuestros santos patronos, aquellos santos a los que les tenemos devoción. El santo del día en que nacimos, Él es santo, patrono nuestro, y Él está ahí. A Santo Domingo yo empecé a tenerle un amor especial en mi segundo embarazo. Empecé a conocer de toda su santidad y de todo aquello que lo hizo santo, y eso me empezó a enamorar de Él. Y hoy día lo siento muy presente y constantemente a mi lado, en mi vida. Y rumbo al hospital empiezo a sentir una necesidad fuerte de meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esto también ha cambiado mi vida porque a partir de ese momento, cada vez que hay tribulación en mi vida, pena, dolor, confusión, inmediatamente es algo que yo no puedo explicar, pero es inmediato, es algo que sale de mi interior, y es la meditación en la pasión del Señor. Ese día empecé a meditar en medio de mis dolores en la pasión, desde el mismo instante en que nuestro Señor Jesucristo estaba allí orando por mí, arrodillado en el huerto de los olivos, en el mismo instante en que Él veía toda mi vida y en que el enemigo lo acosaba y le decía, no vale la pena entregarse por esa pecadora, no se entregue por ella, ¿para qué va a asumir ese sacrificio por ella? Si mire, ella le va a dar la espalda, ella lo va a rechazar, ella no le va a abrir la puerta, ella se la va a cerrar, ella no va a seguir su camino, esto no vale la pena. Y el Señor, en medio de su infinito amor y misericordia, confiaba en que algún día yo iba a mirarlo nuevamente, y en que yo iba a encaminarme nuevamente, y en que yo iba a entregarle mi vida totalmente. Y eso hacía que Él mantuviera también su fuerza para seguir adelante con esa pasión tan dolorosa, con ese sacrificio tan grande y tan máximo que iba a ser por mí en particular, porque allí yo me di cuenta y descubrí ese gran misterio que es hermoso y es difícil de explicar, pero el Señor se entregó por mí en particular, se entregó por ti en particular. Aunque el sacrificio fue por la humanidad entera, es como si lo hubiera hecho por cada uno de nosotros, como si fuéramos el único ser humano existente en toda la historia de la humanidad, con nombre propio. Él allá viendo mi vida con nombre propio, y así lo hizo por ti. Y yo empiezo a ver todo eso. No me puedo extender mucho porque fue muy profunda esta meditación, pero debo acortarlo. Empiezo a ver todo ese proceso en que el Señor suda sangre, y entiendo ahora por qué sudó sangre, por qué sintió tristeza y tristeza de muerte, porque es muy difícil que un ser humano se arrodille a orar y vea todos los pecados de la humanidad entera y no sienta dolor y no sienta tristeza. Y encima de todo eso, el enemigo acosándolo y acosándolo y diciéndole que no vale la pena, que la humanidad entera iba a pecar, iba a ofender, a matar, a humillar, a robar, iba a cometer todos los pecados existentes, incluso en su nombre. El demonio le decía, en tu nombre van a matar, y en tu nombre van a robar, a asesinar, a blasfemar. Entonces entiendo y sé que algunos místicos
teólogos dicen que un ser humano corriente que se atreviera a asumir la pasión de nuestro Señor llegaría hasta el momento de la flagelación. En mi humilde y sencilla opinión digo, ni siquiera ya. Siento que un ser humano corriente, cualquiera de nosotros que quisiera asumir la misma pasión del Señor, el mismo sacrificio del Señor, se quedaría en el huerto de los olivos. Porque si para nosotros es difícil ver que nuestra familia se hunde en el pecado y nos hace sufrir y nos hace enfermarnos, si para nosotros es difícil soportar un noticiero completo con tantas tragedias, con tantas noticias amargas, dolorosas y difíciles, yo siento que un ser humano cualquiera, viendo todo esto y además encima del acoso del enemigo, le podría dar un paro cardíaco, un paro respiratorio, un shock nervioso y podría quedarse ahí, no soportaría, no llegaría más allá. Pero así lo vi yo y así lo siento yo. Después veo al Señor soportando cada latigazo. Y en cada latigazo mencionaba mi nombre y decía, por amor a Sandra, por su sanación, por su liberación, por su salvación. Cada uno de esos latigazos que el Señor soportó, que no es posible que un ser humano soporte tanto dolor. Él lo hacía pensando en mí, pensando en salvarme y así lo hizo por ti, pensando en salvarte particularmente a ti. Y así fue cuando lo coronaron de espinas, cuando aguantó la burla, los escupitazos, los golpes, lo hacía pensando en ti, por amor a ti, por amor a mí. Cuando subía al Calvario con esa cruz a cuestas, esas caídas, ¿quién se levanta de una caída de esas con una cruz tan pesada a cuestas? Solamente una fuerza sobrehumana puede hacerlo. Y era la fuerza del Señor pensando en mi salvación. Se levantaba y levantaba esa cruz tan pesada pensando en que me iba a salvar, en que te iba a salvar. Y así se dejó clavar en esa cruz. Y así dejó que nosotros lo crucificáramos. Pero en ese instante en que está ya clavado esa cruz, voltea a mirarme y dice, Padre, perdónala, porque no sabe lo que hace. Y es verdad, porque en muchos momentos en que en mi vida pasada pecaba y pecaba y pecaba constantemente, muchas veces hoy día me doy cuenta que estaba tan cegada por el demonio que no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, del daño que me estaba haciendo a mí misma, del daño que le hacía a mi prójimo y peor aún del daño que le hacía al corazón del Señor. Descubrir el dolor del corazón del Señor por el pecado de uno es muy doloroso, verdaderamente vergonzoso y doloroso. Allí es donde se siente verdadero arrepentimiento desde el fondo del corazón, ese arrepentimiento que tú sientes que físicamente duele el corazón. Veo todo esto y el meditar en la pasión me lleva a entender ese máximo sacrificio que el Señor hizo por mí y empiezo a ver mi dolor como algo no tan fuerte. Ya no veía mi dolor de la misma manera que lo veía antes, veía mi dolor demasiado mínimo frente al dolor del Señor y entendí que el Señor estaba permitiendo eso en mi vida y empecé a decirle al Señor que le ofrecía ese mínimo dolor y que lo soportaba, porque si Él soportó tanto por mí, porque yo no soportaba un poquito por Él. Y empecé a ofrecerle mi dolor, a unirlo a su pasión y a ofrecérselo a Él, a soportarlo por Él y a ofrecerlo por la tribulación que estaba viviendo y a ofrecerlo por mis pecados, por los pecados de mi esposo, de mi familia, de los seres cercanos y de la humanidad entera. Y eso me ayudó, me dio fortaleza, me dio aliento. Yo por eso te invito hoy a ti a que cada vez que tú sientas un dolor, no lo desaproveches. A que cada vez que tengas un sufrimiento, no lo desaproveches hasta el más mínimo, hasta un pinchazo. Ofrécelo, únelo a la pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor y ofrécelo en reparación de tus pecados, de los pecados de tu familia, de la humanidad entera, de todos los pecadores, todos nosotros los pecadores de la humanidad entera que tanto necesitamos de ese sufrimiento para que haya reparación en nuestras vidas, para que llegue a nosotros la conversión y la salvación de nuestras almas.
Cada vez que yo iba meditando también veía por momentos destellos de luz, relámpagos de luz, y en cada uno de ellos veía dibujada la imagen de nuestro Señor en la advocación del Sagrado Corazón de Jesús. Eso me alentaba y me fortalecía, porque también en esos momentos venía la tentación, venía el demonio a decirme al oído: ¿y usted se quedó sola? ¿Dónde está su Dios? Si Dios existiera, no la dejaría sufrir tanto. Mire tan tremendos dolores que tiene. ¿Y Dios dónde está? Si ve que Dios no existe, Dios a usted la abandonó. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha pasado que en medio de la prueba, de la dificultad, de la tristeza, de la decepción, de la enfermedad, nos sentimos abandonados por Dios? Y llegamos a pensar que Dios no existe, y tal vez renegamos de Él y decimos: sí, verdad, Dios no existe. Si Dios existiera, no habría tanta hambre en el mundo. Si Dios existiera, no dejaría tanto dolor, tanto sufrimiento. No existiría la guerra, no existiría tanto catástrofe en la naturaleza. Pero eso es soberbia y orgullo, y a eso nos ha llevado el enemigo, a renegar en medio de nuestros problemas. Y es mentira que Dios nos abandona. Cuando más está presente Dios en nuestras vidas es en la enfermedad, es en la decepción, es en la soledad, es en la tristeza, es en la prueba, es en el miedo. Ahí es cuando más Jesús está presente. Jesús está presente en medio de nuestra cruz. ¿Para qué? Para ayudarnos a cargarla, e incluso muchas veces para cargarnos a nosotros junto con nuestra cruz. Pero no nos damos cuenta porque nos dejamos enceguecer por el demonio que nos dice todo esto, y nos dejamos llevar por él y no vemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando llegué al hospital, los médicos estaban muy desconcertados, no sabían qué tenía yo. Ellos decían que estaba asintomática, siempre escuchaba decir que yo estaba muy grave. Ellos decían: no sabemos qué tiene, pero lo que tiene es muy grave. Pasó mucho tiempo, ellos no sabían, me analizaban todos los cirujanos que habían de turno, y pues aumentaban mi dolor porque tenían que hundir las manos en mi abdomen y el dolor era muy intenso, muy fuerte. Lo que yo estaba desarrollando en ese momento era una peritonitis química, pero yo estaba asintomática, no tenía síntomas claros. Mi abdomen estaba blando, debía tenerlo duro y no lo tenía así. Debía tener fiebre y no la tenía. Yo solo sabía que tenía un dolor muy intenso. No me podían dar nada para el dolor porque más se ocultarían los síntomas. Es entonces que debo soportar mucho tiempo el dolor. Pero eso a mí se me había convertido en la oportunidad para seguir meditando en la pasión del Señor y seguir ofreciendo mi padecimiento, mi dolor, mi sufrimiento a nuestro Señor. Y así lo hice todo el tiempo. Y aunque considero que tengo un alto nivel de tolerancia para el dolor, sentí que ya había llegado al nivel más alto, al último. Yo sabía que ya no podía soportar más. En ese momento yo me quedo sola, ya no están ni los médicos ni mi esposo. En ese instante yo pronuncio unas palabras que me hicieron empezar a vivir una experiencia que para mí va a ser muy difícil describirla y explicarla porque no hay palabras humanas para definir lo que yo empecé a vivir. Pero yo digo: Dios mío, ya no aguanto más dolor, creo que me voy a morir. Tan pronto dije esas palabras, entro en otro estado. Ya no estoy enferma, ya no estoy en el hospital, ya no tengo dolor, ya no tengo problemas ni sufrimiento. Estoy en un estado donde me veo parada en una senda blanca, y al final de esa senda una luz muy resplandeciente, una luz bellísima, una luz blanca, hermosa, muy resplandeciente. Yo me sentía atraída como un imán hacia esa luz. Y sentía esa luz desde lo lejos, casi que enceguecía mi mirada, pero hacia allá quería ir yo. Y sentía que ese era mi destino y que allá tenía que ir yo.